Muy buenos días. Vamos a comenzar entonces con la sesión del día. En esta ocasión vamos a iniciar con lo que son distribuciones discretas. Una vez que ya terminamos esta parte de variables aleatorias, pues entonces viene qué modelos aparecen bastante en algunos problemas de varios lugares, por ejemplo, biología, ingeniería, química, etcétera, que son pues algunas variables que de tanto que aparecen, pues ya tienen un modelo predefinido o un nombre para ese tipo de experimento. Vamos a iniciar viendo distribuciones discretas. Recuerden que las discretas tienen su rango. Grabación. Ahí empezó. Entonces, tienen su rango en los valores enteros, desde el 0, 1, 2, 3, etcétera. Eso vamos a iniciar el día de hoy. Hoy vamos a ver tres. Estos de acá, binomial, geométrica y binomial negativa. Mañana otras tres discretas. Y luego nos metemos con las continuas. Una vez que lleguemos a la distribución normal, pues eso les puede servir de alerta de que pues, es el último tema para la siguiente prueba. La distribución normal. Entonces vamos a iniciar con esta parte. De las distribuciones discretas o de variables aleatorias discretas que vamos a estudiar, pues están la binomial, la geométrica y la binomial negativa. De hecho, estas tres son bastante parecidas. Nada más hay que tener en cuenta qué es lo que quiere medirse o qué representa tu variable X para que puedas distinguirlas sin mucho problema. Repito, la binomial, la geométrica y la binomial negativa son bastante parecidas. Esas vamos a ver el día de hoy. Luego vienen la hipergeométrica y la de Poisson, que no se parecen tanto a las primeras tres. Es un poquito más sencillo distinguir las últimas dos respecto a las últimas tres. Entonces, ¿de qué va cada una de estas distribuciones? Vamos a comenzar con la binomial, que es, si se fijan, de la que más ejemplos, de la que más laminitas tenemos, porque pues aparece bastante en muchos casos. Entonces, la fórmula, ¿no? Si en algún momento están buscando, ahí dónde estaba la fórmula, simplemente le dan clic a la distribución y en la siguiente lámina ahí les puse la fórmula para que no se pierda por allá. Entonces, ¿qué es lo que involucra la distribución binomial? Involucra, ahorita obviamente comentamos a detalle, involucra un parámetro que se llama P, aquí está un parámetro que se llama Q y un parámetro que se llama N. Parámetro en el sentido de que en cada problema estos valores cambian o dependen del problema. En ese sentido es un parámetro de la distribución. La N, la P y la Q. Y tu variable aleatoria, en este caso, pues sería la X. Entonces aquí, pues, que quede bien claro que representa la X antes de utilizar esta distribución. Muy bien, entonces vamos a describir esto. ¿De dónde viene el modelo o cuáles son las condiciones para que tú puedas usar o considerar que el experimento tiene una distribución binomial? Y dice lo siguiente. Un modelo de Bernoulli, no binomial, un modelo de Bernoulli se presenta en un experimento que tiene únicamente dos resultados posibles. Por ejemplo, defectuoso, no defectuoso, victoria, derrota, ganar o perder. Dos resultados posibles, ¿no? Aprobar o no aprobar, ¿no? Y esos resultados tienen probabilidades P y Q respectivamente. Repito, solo hay dos resultados. Un resultado tiene probabilidad P y el otro resultado tiene probabilidad Q. ¿Qué es este asterisco? Aquí abajo, ¿no? Pues es una de igual de las condiciones o la relación entre P y Q. P más Q te debe dar 1. Es decir, solo necesitas conocer el valor de P y para Q despejas. Q sería 1 menos P. Entonces, esta es una de las primeras situaciones que hay que considerar, que tienes un modelo Bernoulli. Ahora, un modelo binomial, que es lo que vamos a presentar o estudiar, la fórmula anterior, es una suma de n modelos de tipo Bernoulli independientes. Es decir, agarras varias veces ese experimento Bernoulli, ese experimento de ganar o perder, acertar o fallar, repites varias veces ese experimento y eso da origen a un modelo binomial. Por ejemplo, tengo una una pelota y quiero anotar algo, no sé, una canasta, y pues hay dos opciones, o la encesto o la fallo.
Si lo hago 5 veces, pues ahí estoy haciendo ese experimento de Bernoulli de lanzar y encestar o fallar 5 veces. A eso se refiere el experimento binomial. Cuando repito varias veces un experimento Bernoulli. Entonces, esas son las ideas básicas. ¿Qué es lo que debe cumplir tu experimento binomial? Para empezar a distinguir un poco esto respecto a los demás que vamos a presentar más adelante. Una de las condiciones es que este experimento tiene n ensayos independientes, idénticos, es decir, bajo las mismas condiciones. Es diferente de un experimento o de una situación que, por ejemplo, vino en el examen, no hemos platicado antes, donde voy a sacar una bola roja. Entonces, una vez que saques esa bola roja, pues la cajita ya cambió en cuanto a las condiciones respecto a lo que hiciste la primera vez. Cuando sacas la bola roja, entonces ya hay menos bolas para sacar una segunda. Entonces, ese no es un experimento binomial. Aunque veas 2 bolas, roja o negra, cuando tú agarras una y luego vas a sacar la segunda, eso ya no es binomial porque ya no es idéntico tu espacio muestral. Tendría que ser otro tipo de situación. Otra condición es que cada ensayo tiene 2 resultados posibles, un éxito y un fracaso. Y aquí tienes que tener, debe ser tú más bien, el que identifique qué es el éxito y qué es el fracaso. Por ejemplo, un estudiante que llega tarde a la sesión, ¿no? Entonces, cuando entras a la sesión, puedes estar a tiempo o puedes estar tarde, pero tienes que darte cuenta cuál es el éxito. Por ejemplo, si a mí me interesa saber, o contar cuántos llegan tarde, entonces mi éxito, entre comillas, sería los que llegan tarde. Repito, es lo que a ti te interesa, eso es el éxito. Y el fracaso sería los que llegan temprano, ¿no? Está un poquito al revés, pero repito, tú defines o lo que a ti te interesa, eso es el éxito. Si a mí me interesa saber cuántos llegan tarde, entonces ese es mi éxito y el fracaso es los que llegan temprano. Digo, no es que esté mal, pero a mí me interesa los que llegan tarde. O podría decir otra cosa, a mí me interesa los estudiantes que llevan su bata al laboratorio para todas las prácticas, para los que cumplen. Entonces, en ese caso, llevar tu bata sí es el éxito, mientras que no llevarla, pues es el fracaso. Entonces, repito, no se vayan con la finta, tienen que detenerse un poco en el problema y fijarse qué es lo que interesa medir o a qué interesa calcularle la probabilidad. Y bueno, la última condición es que la probabilidad de cada éxito, la probabilidad de éxito en cada ensayo es la misma y se denota como P. Mientras que la probabilidad del fracaso, bueno, si no te la dan, la puedes deducir como Q igual a 1 menos P. Esas son tus probabilidades. Entonces, repito, tienes que tener aquí el cuidado, no te vayas con la finta. Puede ser que el problema sea medio mañoso, medio turbulento, y que te diga, calcula la probabilidad de que 5 personas lleguen a tiempo. La probabilidad de que llegue tarde es tanto. Entonces te están mezclando, te están diciendo que algo es tu éxito, pero te están dando la probabilidad de fracaso. Entonces aquí léelo con calma, 1, 2, 3 veces y luego ya identifica los parámetros. Ahora bien, la función de distribución de probabilidad o la fórmula, ¿no? Si quieres verlo de esta forma. Aquí, independientemente de que esté en la lámina y esta presentación ya la subí, hoy sí ya está en la plataforma, lo que les pediría en este momento es que anoten esta fórmula y tengan en cuenta lo siguiente: ¿qué representa la N? ¿Qué representa la P? ¿Y qué interesa o qué representa la variable X? Porque, lo leo y está bien, pero pues es importante que, bueno, al menos escribas qué es la X para que yo creo que ayude un poco más a entender el problema, escribir las condiciones, escribir los parámetros. Y dice, y ahorita la notan, voy a comentar algunas cosas. Un experimento que puede tener como resultado un éxito con probabilidad P y un fracaso con probabilidad Q igual a 1 menos P, de tal modo que P más Q sea 1. Entonces, la distribución de probabilidad de variable aleatoria binomial X, y aquí está algo importante, el número de éxitos en N ensayos independientes es f de x igual a combinaciones de n elementos tomados de x en x
por la probabilidad del éxito a la x por la probabilidad del fracaso a la n menos x. Para x igual a 0, 1, hasta infinito. No hasta infinito, perdón, hasta n. El recorrido de esta variable es Rx igual a desde 0, o sea, no tienes éxito, fracasas todo, hasta n, donde todos tus ensayos son éxitos. Entonces, ¿qué es la n? Es el número de veces, ahí está, n ensayos. N es el número de ensayos, para que vayas identificando un poco los parámetros. Número de ensayos, n. P, la probabilidad de éxito. Probabilidad de éxito. Y la Q, pues el complemento. La Q es 1 menos P. Y ahí tienes los elementos de esta distribución. Esto es lo que necesitas identificar. El número de ensayos, la probabilidad de éxito. Y aquí un poco más o menos comentar y ya les dejo anotar esto. ¿Qué es la X? X es el número de éxitos. Si yo tengo 5 éxitos y me están diciendo que el éxito tiene probabilidad P y son eventos independientes, entonces multiplico esas probabilidades y al multiplicar la probabilidad de éxito, que es P, X veces, que es el número de éxitos que yo quiero, pues aparece P a la X. Y si yo lo intenté N veces y ya gané X veces, entonces el número de fracasos o el número de veces que perdí o que no gané o lo que sea, es el resto o el complemento, que es total menos éxitos, n menos x. Y de ahí un poco el origen de esta fórmula. Entonces, repito, anoten esta fórmula y pongan qué es P, qué es X, qué es N, y sobre todo, muy importante para distinguir respecto a las demás, qué es la X. X es el número de éxitos en N ensayos. Ahorita vamos con los ejemplos. Igual, según ya lo tengan, ahí levanten su manita para igual no estar aquí esperando aquí. Bueno, si ya lo tienen y yo sigo esperando, ¿no? Muy bien, entonces veo que la mayoría ya lo tiene, al menos la mayoría de los que entraron hoy. Vamos a continuar con los ejemplos. Ahorita otra vez, en las dos siguientes láminas es como que otra vez el énfasis en lo que ya dije. Ya lo comenté, ya lo escribieron, una vez más, ¿no? Entonces, de los datos del problema o del ejercicio, ¿qué es lo que debes identificar? Pues debes identificar cuántas veces se está repitiendo el experimento, es decir, n, o el número de ensayos, y también debes identificar la probabilidad del éxito dentro de esas repeticiones. Esos son los elementos de la fórmula. Y también asociarle a la variable aleatoria a lo que se está considerando el éxito, para que, según el éxito, asocies la probabilidad P. ¿Qué otra cosa? A final de cuentas, en la fórmula binomial, lo que tienes es la probabilidad de obtener X éxitos y N menos X fracasos. Es decir, si vas a repetir el experimento 10 veces, obtienes 3 éxitos y en consecuencia el complemento, 7, son fracasos. Y aquí es importante que es en cualquier orden de ocurrencia. No importa si gané primero las 3 veces o de último gané esas 3 veces, no importa el orden. A final de cuentas, en esas 10 repeticiones, se ganaron 3 veces. Y como no importa el orden, por eso aparecen las combinaciones. Pude haber ganado la primera vez, la quinta vez y la 10ª vez, pero en resumen, gané 3 veces. Y de ahí las combinaciones. Cada uno de los éxitos tiene probabilidad P y cada uno de los fracasos probabilidad
Q. Ok, ahora sí, vamos, bueno, antes del ejemplo, un pequeño teoremita o otra característica de la distribución, que son la media y la varianza, que pues estuvimos hablando de ellas el día de ayer. Y dice, una variable aleatoria X con distribución binomial y probabilidad de éxito P tiene media mu, definida como E a la X o mu igual a N por P, donde N es el número de éxitos y P tu probabilidad de éxito. Esa es la media. Y la varianza, sigma cuadrada, así se denota, sigma cuadrada es la notación de la varianza, N por P por Q, o equivalentemente N por P por 1 menos P. Y la desviación estándar es sigma, que es la raíz de NP por 1 menos P. Y ahí tenemos esta expresión que nos da la media y la varianza de la distribución binomial. Entonces, unos segunditos aquí para que anoten esta expresión y ahora sí, vamos con el ejemplo. Muy bien, ahora sí, vamos con el ejemplo. Ejemplo 1. Dice, la probabilidad de que cierta clase de componente sobreviva a una prueba de choque es 3/4. Calcule la probabilidad de que sobrevivan exactamente 2 de los siguientes 4 componentes que se prueben. Entonces, bueno, de esta parte igual les voy a, cuando llegue la actividad, pues les voy a pedir al menos uno de cada caso que me pongan a mano y los demás, pues sí, de calificación automática. Ahora, para la parte de la estructura o la resolución, ¿cómo quedaría este ejemplo? Le di a abrir, ahí está, así está. Entonces, ¿cómo quedaría este ejemplo? Vamos a hacer un poquito más grande. Dice, entonces, la probabilidad de que cierta clase de componente sobreviva a una prueba de choque es 3/4. Calcule la probabilidad de que sobrevivan exactamente 2 de los siguientes 4 componentes que se prueban. Entonces, uno puede notar pues, los elementos de la prueba. Solo hay 2 resultados posibles. O ese componente sobrevive o no sobrevive. No hay más. No hay medio sobrevivió o sí como que medio sirve. No, es sirve o no sirve. Y no hay más. Y te están dando la probabilidad de que sobreviva. Te están diciendo qué probabilidad vas a calcular. Te están diciendo que sobrevivan 2 de los siguientes 4 componentes. Ok, entonces el primer paso siempre será definir la variable. La variable aleatoria X representa ¿qué cosa? En este caso, como te interesa, la probabilidad de que sobrevivan 2 de los siguientes 4 componentes, X te representaría en este caso el número de componentes que sobreviven a la prueba. Eso es lo que significa la X. Cuando leas en el enunciado, en el problema, qué probabilidad te están pidiendo, aquí dice la probabilidad de que sobrevivan, eso te ayuda a definir o a saber qué debe ser tu variable aleatoria. En este caso, que es el número de componentes que sobreviven a la prueba. Entonces, si esta es tu variable aleatoria, la probabilidad P sería ¿de cuánto? Exactamente, 3/4. Esto sería entonces la probabilidad de que sobrevivan.
entre paréntesis, éxito. Esto quizás no es tan necesario que lo pongan, probabilidad de que sobrevivan, éxito, con que me pongan la P, pues no es suficiente, ¿no? P igual a 3/4 o equivalentemente, ¿qué? 0.75, como quieran expresarlo aquí, a menos que no sea exacto. Si no es exacto, lo dejan en fracción, tipo 1/3, ¿no? No le trunquen ahí a los decimales. Entonces, ahí tienes la P. ¿En dónde quedó? Ahí sí está. El otro parámetro a identificar es N. En este caso, N, ¿cuánto vale? N es el número de repeticiones o intentos. Se va a intentar 4 veces, ¿no? Los siguientes 4 componentes que se prueben, vas a probar 4 componentes. Entonces, allá tienes los elementos que necesitas para la fórmula. Entonces, la distribución binomial asociada, digo, quizás no tienes que poner tanto rollo, ¿no? Con que pongas que es X, que es B, que es N, y la fórmula está bien. Aquí lo pongo para que se entienda un poco más, ¿no? La distribución binomial asociada al experimento o al ejemplo es probabilidad de que X sea igual a X, ¿no? Es igual a combinaciones de 4 en X por P, que es 0.75, a la X por Q, que es 1 menos P, en este caso es 0.25, a la N, que es 4, menos X. Esa es la fórmula en este caso. Y nos piden la probabilidad de que sobrevivan exactamente 4 de los siguientes componentes. La probabilidad de que sobrevivan exactamente 2 de los siguientes 4 componentes, ¿no? Eso de que sobrevivan exactamente 2 de los siguientes 4 representa la probabilidad de que X sea igual a 2. Eso es lo que nos están pidiendo en este ejemplo. Entonces, si ya identificaste la distribución, si ya tienes los parámetros, si ya tienes la fórmula y ya sabes lo que te piden, pues órale, te lanzas con sustituir el valor en la expresión y ya lo tienes. En este caso sería combinaciones 4 en 2 por 0.75 al cuadrado por 0.25 al cuadrado. Y este resultado pues lo expresamos en decimales. ¿Cuánto da? Ándale, 0.2109. Y ahí tenemos este resultado. Muy bien. Entonces, esa sería la idea de esta distribución binomial. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta sobre esto. Repito, ¿sí? Yo tengo una observación. En donde dice la distribución binomial asociada en el experimento ¿no debería ser n en vez de 4? La probabilidad de x igual a x. Pero aquí ya le metemos los datos reconocidos, ¿no? La n vale 4. Ok, ya. De acuerdo. Está bien. Entonces, vuelvo a comentar una vez más. En la resolución, que sí tendrías que especificar qué significa la x en el ejemplo, digo, en el ejercicio, cuál es el valor de la p, cuál es el valor de la n y la fórmula que vas a estar utilizando, ¿no? Esos elementos son los que sí habrá que dejar por escrito a la hora de un ejercicio a mano, ¿no? La x, los parámetros, la fórmula y pues lógicamente lo que te piden calcular, ¿no? Quizás no esta parte de la probabilidad de que sobreviva, el número de repeticiones, la distribución binomial asociada del experimento. Ajá, bueno, quizás eso no. Pero cuando menos lo que está de amarillo sí debe quedar por escrito. ¿Qué es X? ¿Cuáles son los parámetros?
cuál es la fórmula que vas a utilizar en el ejercicio y la probabilidad que te piden que representa en términos del modelo de distribución. Y ahí tienes este ejemplo. Entonces vamos a agregar este, de que sobrevivan. Vamos a llamarle inciso A. Ahí tenemos la probabilidad de que exactamente 2 de los siguientes 4 componentes que se prueban sobrevivan. Vamos a hablar de un inciso B, y entonces en el inciso B calcule la probabilidad de que sobrevivan menos de 3 componentes. Entonces, la probabilidad de que sobrevivan menos de 3 componentes, bueno, si ya te hiciste toda la chamba de identificar los parámetros y el modelo, en un segundo inciso, pues únicamente basta expresar en términos de la probabilidad lo que te piden. ¿Qué sería lo que hay que calcular en el inciso B? ¿Probabilidad de qué? X, y me habla de un 3, pero ¿cómo se relacionan estos? Tiene que ser menor a 3. ¿La qué, perdón? Tiene que ser menor a 3. Todas las probabilidades que sean de 1 y 2, ¿no? Ándale, aquí ponen, esto está bien, ¿no? La probabilidad de que X sea menor a 3. Ahora, ¿qué valores están acá? Acuérdense del rango de esta variable. ¿Sería desde X igual a qué? 1 1 a 2. a 2. Vamos a ver qué pasó acá. Entonces, aquí estás diciendo que un componente sobreviva, de que 2 componentes sobrevivan, y puede pasar que ninguno sobreviva. Sí. Sí, puede pasar. Entonces, como puede pasar que ninguno sobreviva, pues empezarías desde 0, 1 y 2. Estos serían tus valores, ¿no? Repito, ¿por qué el 0? Porque puede pasar que ninguno de los componentes sobrevive. Entonces, todos los que pruebas salen, no sobreviven. O ya no sirven. Entonces, probabilidad de que X sea menor a 3 representa los valores 0, probabilidad de que X sea 0, más probabilidad de que X sea 1, más probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Ok? Entonces, esos son los valores que hay que sumar. Entonces, en este momento te vas a la fórmula y sustituyes en la X, ¿no? Probabilidad de que X igual a 0, combinaciones 4 en 0, por 7.5 a la 0, por 0.25 a la 4. Lo que te dé, lo sumas con la siguiente evaluación y lo mismo con el 2. Entonces, ¿cuánto les da este resultado? Este no lo he hecho, ¿no? Entonces no sé cuánto dé. Calcúlenlo y ahorita lo comentamos, y si a todos les da, pues lo más seguro es que esté bien. Ok, ya están llegando al resultado. Veo que la mayoría le está dando el mismo, entonces seguramente es eso. 0.2617. Y ahí tenemos esta probabilidad. Igual, como un comentario más sobre este mismo inciso B. Menos de 3 componentes es correcto, es probabilidad de que X sea menor a 3. Ahora, también se pudo haber representado como la probabilidad de que X sea menor o igual, ahí salió ese simbolito, de que X sea menor o igual a 2, que pues viene un poquito relacionado con estos valores que desplegamos acá. Menor a 3, pues te incluye el 0, el 1, el 2. Entonces, esto es lo mismo,
que la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Entonces, también está esta manera de hacer referencia a la probabilidad del inciso B. Está bien. Ahora vamos a comentar lo siguiente. Esto está bien, vamos a guardar. Bueno, ya está guardado. Y de hecho, este inciso B lo acabamos de sacar. ¿Qué más? De hecho, ahí tiene la respuesta de este y luego ya le subo el inciso B. Como si tomaron nota, ahí queda el inciso B. Ahorita vamos a regresar con este en un momento. Ahora, hay ciertas tablas o existen opciones para calcular este tipo de probabilidades. Estas probabilidades que tienen un menor o igual y considera bastantes valores anteriores. Estas probabilidades se llaman probabilidades acumuladas, porque te considera todos los valores menores o iguales o antes del que aparece asignado a la X. Por ejemplo, probabilidad de que X sea menor o igual a 2, pues lo que acabamos de hacer, sumar el 0, sumar el 1 y llegar hasta el 2. Ese tipo de expresiones, repito, se conocen como probabilidades acumuladas. Aquí un ejemplito más, ahorita volvemos con él, pero vamos con esta parte, ¿no? El uso de las tablas. Entonces, y aquí está, es el comentario final. Este tipo de expresión, probabilidad de que X sea menor o igual a un número o a una constante R, se conoce como probabilidad acumulada. Probabilidad de que X sea menor o igual a R, que es precisamente lo que acabamos de comentar, nada más que aquí pues está en términos de la fórmula o del modelo binomial. Esta es probabilidad de que X sea 0, fíjate, de que X sea 0, de que X sea 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el número R. Entonces, pues lógicamente, hacer esto a mano, pues resulta quizás un tanto incómodo. Si tecleas mal algo, pues la plataforma te lo va a tachar porque pues, te faltaron decimales o te falló un decimal, ¿no? Entonces, para este tipo de cálculos, que en estos problemas, lo importante es que te des cuenta del modelo involucrado e identifiques bien los parámetros y pues hay la esperanza de que estas cuentas, que es el uso de calculadora o algo así, pues no te salgan mal. Más bien el problema sea enfocarte en reconocer el modelo y reconocer los parámetros, que el cálculo de esto pues no sea una complicación o un impedimento más para llegar al resultado. Tenemos lo que son las tablas. En la plataforma, en el formulario, están tablas de la distribución binomial. De hecho, ahorita les puedo mostrar el formulario. Está en la plataforma, creo que desde el primer día, una cosa así. Está el formulario y allá tenemos algunas distribuciones. Ahí está. Al final están las tablas, tabla de la distribución binomial, tabla de Poisson, tabla normal estándar, etcétera. Igual lo pueden encontrar en internet y ahorita vamos a ver, ¿no? Si están en su casa, tienen ahí acceso a software, pues también lo podemos hacer con software. Repito, es a final de cuentas encontrar un valorcito. Lo difícil es que tú te des cuenta de la distribución e identifiques los parámetros, porque pues, si no los tienes, pues no puedes usar el software o la tablita. Entonces, vamos a ver cómo está la distribución binomial. Vamos a ver cómo se lee, porque, si bien ahorita lo podríamos hacer todo en software, pues en algún momento vamos a regresar al salón y los maestros, ¿cómo que no sabes usar tu tabla, no? ¿Cómo pasas de prueba? Y pues no le vamos a decir, lo pasé con software y dame mi compu y sí lo hago, ¿no? No le vas a decir eso. Entonces, vamos a comentar aquí, ¿qué le pasó a esto? Vamos a comentar cómo se leen este tipo de tablas de distribución binomial. Desde aquí arriba hay una pequeña explicación, ¿no? Las columnas corresponden a los diferentes valores de la probabilidad de la variable aleatoria binomial. Las entradas en el cuerpo de la tabla representan la probabilidad de que la variable aleatoria x con n repeticiones no exceda el valor entero r. Es decir, dentro de esta tabla te presentan la probabilidad acumulada. ¿Ok? Eso es lo que hay dentro de esta tabla. Por ejemplo, si x tiene una distribución binomial con probabilidad igual a 0.08,
el número de repeticiones es 4. Entonces, ¿cómo lees o cómo encuentras la probabilidad de que X sea menor o igual que 2? ¿Cómo encuentras ese valorcito? Entonces, si tienes esta tabla, o de hecho son varias hojas, ahorita les podemos pasar, ¿cómo busco este numerito sin que yo me meta ahí a calcular con mi calculadora? Pues es muy sencillo. Entonces, identificas en tu probabilidad, que en este caso es 0.08, la buscas en la primera columna, repito, primera columna, aquí está, 0.08. Entonces voy a trabajar sobre esta columna, toda esta columna. Ahora, ¿qué más necesito buscar? Necesito buscar también el número n de repeticiones. El número n de repeticiones pues aparece en esta columna. Pues vamos a la n igual a 4 y entonces sería, aquí está n igual a 4. Sería todo este rango de valores, obviamente antes del 5 y después del 3. Entonces todo este rango de valores te sirve para encontrar o para trabajar con n igual a 4. Entonces, ahora busca la intersección. La columna con n. Entonces, de todos estos valores de la tabla, los que te van a servir son únicamente los que están, vamos a ponerle un poquito más delgado esto, únicamente te van a servir los que están en esta parte. Aquí está. Solo estos, de todos los valores, estos son los que te sirven cuando estás trabajando una probabilidad de 0.08, perdón, y 4 ensayos. Solamente de estos te vas a fijar. Entonces, ¿cómo quedaría o cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 2? Pues entonces, creo que ya hasta la vieron, ¿no? Pues lo único que falta es irse a la fila o el valor X igual a 2. Y entonces ese numerito en esa posición es la probabilidad que necesitas. Pues quieres ver un poco más directo, es intersectar. Buscas n, buscas x y consideras la intersección fila, columna, ¿no? Y ahí tienes este valor o esta probabilidad. Así es como se trabaja este tipo de tablas. ¿Ok? Entonces aquí tomen screen, algo, para que lo tengan de referencia. Repito, necesitas identificar la probabilidad en la primera fila, la n en la primera columna, cuál es el rango de valores de x en esa n, y luego la intersección fila, columna, y ahí tienes la probabilidad utilizando tablitas. ¿Ok? Y eso funciona para cualquier valor en x. ¿Habla alguien? Maestro, ¿Sí? ¿esta tabla la va a subir a plataforma o ya está en plataforma o sí le tomamos de una vez la captura? Sí, ya está en plataforma. De hecho, puede entrar ahorita. Deben poder verla ya. Ya está en plataforma. Ok, gracias. ¿Vale? Entonces, repito, ahí está en la tablita. Ahora, ¿qué puede pasar? Digo, hay muchos posibles valores de probabilidades, ¿no? Aquí estás viendo punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, etc. Hay varios. Y si me sigo bajando en la tabla, pues voy a encontrar más. Ay, baja muy lento. Aquí está punto 10, punto 15, punto 20, punto 25, punto 30, etcétera. Punto 50. Y sigue subiendo y hasta allá llega, ¿no? Ahora, si regresamos un poquito a mi problema, pues estas tablas están un poco limitadas, ¿no? A veces pasa. Está limitado, ¿no? Y pues está bien, digo, son tablas para practicar, algunos valores están, quizás no todos. Y entonces, oye, por ejemplo, pero mi problema P era punto 75. Entonces vienes a tu tabla y no tiene punto 75. Entonces, bueno, para estos casos donde igual quizás no todos los valores están en tu tabla, pero pues puedes usar ahí ciertas propiedades para el cálculo de probabilidades utilizando aún así la tabla. ¿Cuánto era esto? 4 componentes. Ahí está.
Entonces, ¿dónde está? A ver si lo veo. A ver, entonces, fíjate, ok, les digo, no está el punto 75. ¿Cómo le hago? Entonces, fíjate de lo siguiente. Nada más tienes que tener cuidado, ojo, ¿no? Vamos a cambiar un poco el significado de mi variable. Repito, cambiar el significado de mi variable. Si yo ahora pienso que me interesa el número de componentes que no sobreviven, no lo voy a escribir para que no confunda esto, entonces solo escuchen. Si yo pienso en el número de componentes que no sobreviven, entonces en este caso, ¿cuál sería mi probabilidad de éxito? Punto 25. Punto 25, exactamente. Entonces, cambié el significado de mi variable, cambio mi probabilidad de éxito, que ahora es punto 25, y ese punto 25, mira, ese punto 25 sí está en la tabla. Ahora bien, que sobrevivan exactamente 2 de los siguientes 4. Si sobreviven 2, cambio mi pregunta porque cambio mi variable. Entonces, ¿cuántos no sobrevivieron? Dos. También 2, exacto. Entonces, es esta idea de cambiar tu variable, cambiar probabilidad y cambiar el valor de X te puede servir cuando no encuentras alguno de los valores en la tabla. Entonces, ahora, ¿qué valor podría yo encontrar en mi tabla para resolver este problema que tenía? Sería número de ensayos, 4. Vamos a marcarlo todo de un solo color. Número de ensayos, aún así, 4. Probabilidad de éxito, 2. Perdón, probabilidad de éxito, punto 25. Número de éxitos, 2. Exactamente 2, no el acumulado. Entonces, si yo quiero 2, una manera de sacar el 2, solo el 2, repito, solo el 2, recuerda que esto te da acumulados. Una manera de sacar el 2 es al valor que aparece en probabilidad de que X sea menor o igual a 2, réstale la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Y entonces esto te daría el resultado equivalente, si no llega a aparecer los valores en tu tabla. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Y calculas .9294 menos .7383. Y te da el resultado al que habíamos llegado. ¿Ok? Entonces, esta es una manera, ¿no?, de manejar esta tabla también. Repito, restar valores acumulados para llegar a las igualdades. No lo había comentado, pero pues esto es importante. ¿Cómo encuentro un valor exactamente en 2? Pues a la acumulada en 2 le quito lo acumulado en 1 y eso me da la probabilidad exactamente en 2. Sí, pregunta. Y en dado caso que X sea, no sé, 4. ¿Solo 4? Uh-huh. Pues sería quitarle al 4 el acumulado del 3. Si solo quieres el 4, sería, repito, al valor que aparece en el acumulado del 4, restarle el acumulado en 3. Por ejemplo, voy a escribirlo. Vámonos a la hojita. Por ejemplo, si yo quiero calcular, inciso C, la probabilidad, bueno, no es inciso C, vamos a ponerle, de hecho, otra hoja, ¿no? Porque no tiene mucho que ver con el ejemplo. Si yo quiero calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a 4, digo, igual a 4, puedo usar mis tablitas de la siguiente forma. Si no quiero meterme con mi calculadora porque por X o Y, lo que sea, si no quiero usar mi calculadora, puedo usar las tablitas directamente de la siguiente forma. Y esto es, al acumulado en 4, le resto el acumulado en 3. Porque recuerda, ¿qué numeritos hay acá? Los numeritos que están acá son el 0, 1, 2, 3 y 4. Y los numeritos que están acá son el 0, 1, 2 y 3. Si le resto del 0 al 3,
Aquí solo me va a quedar el 4. Entonces, esta igual es otra alternativa para utilizar tu tabla, restar o ir restando valores acumulados. Ahorita podremos practicar un poco con esta tabla. Pero también se puede usar, si no quisieras usar para nada tu calculadora, puedes utilizar únicamente los valores que están en la tabla y puedes confiar en que te va a dar el resultado adecuado. Vamos a practicar un poco con la tabla. Entonces vamos a poner valores que sí estén. Por ejemplo, vamos a agarrar P igual a 4, probabilidad igual a 0.4. De hecho, vamos a poner esta ventanita aquí en chico. Por acá. Algo así. Sí, no lo tapo. No, no tapo, ahí está. Vamos a borrar esto. Ahí está. Entonces, vamos a practicar con la tabla. Con una probabilidad igual a 0.4 y con 5 ensayos, ahí, con n igual a 5. Entonces, ¿cómo podría yo usar la tabla para encontrar, inciso A, la probabilidad de que, vamos a ver, de que 1 sea menor que X? Vamos a hacer esto primero. X sea mayor o igual que 3. ¿Cómo puedo encontrar esta probabilidad usando mi tabla? Digo, si lo quisieras hacer a mano, pues ¿qué es? Es calcular la probabilidad de que X sea 4 más la probabilidad de que X sea igual a 5 y ya terminé. Porque, repito, el número de ensayos sería 5. A manita, repito, es probabilidad de que X sea igual a 4 más probabilidad de que X sea igual a 5. Pero ahora la pregunta, ¿cómo uso mi tabla para encontrar estos dos valores si no quiero hacer o usar la calculadora? Es correcto. Perdón, sí, falta eso. Esto voy a extender un poco. Y la probabilidad de que X sea igual a 3, porque incluye el igual, ¿no? Está bien, sería esto. Entonces, ¿cómo uso mi tabla para encontrar esta suma directamente? ¿Alguna idea o lo platico? Lo primero, pues es... ¿Sí? ¿Escucho? El punto Lo primero 4 y la N5, buscas el 3 y debe ser, a ver, 3, punto aquí está, 91. marcando. Ándale, el 3. Y ese es X menor o igual que 3, ¿no? Ándale, este es X menor o igual a 3, exacto. Este que marqué de amarillo, que me comentas, es X menor o igual a 3. Digo, ahí lo podemos escribir. Yo ya tengo la probabilidad de que X sea menor o igual a 3, y eso lo leo de mi tabla, y es 0.9130, ok. ¿Cómo me puede ayudar para saber lo que busco? El 3, el 4 y el 5. Recuerdo, ¿sí? Esa sería, de hecho, la opción más rápida y que nos da la tabla. Lo que propone el compañero es que esto, probabilidad de que X sea, voy a escribir lo que dijo. Lo que propone es que la probabilidad de que X es mayor o igual a 3, la pueda yo calcular como 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Y esto es correcto, porque recuerda que es el 1. El 1 te representa todos tus valores del rango. Y la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, ¿qué es? Es la probabilidad de que X sea igual a 0. Se me faltó el igual. La probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2. Voy a hacer un poquito más chico. Entonces, eso te representa esto que mencionó el compañero. Entonces, al 1, si yo le quito la probabilidad en 0, en 1 y en 2, ¿qué valores me quedan?
Me quedan el 3, el 4 y el 5, que son los que yo quería encontrar. Entonces, esta sería la fórmula utilizando la tabla. Es decir, sería 1 menos el numerito que aparece en 2. Sería 1 menos 0.6826. Esa sería la probabilidad en este caso. Pero eso es porque en la tabla la n es hasta 5, porque, o sea, ¿qué pasa con p? O sea, porque yo entiendo que si le resto 1 menos el valor que usted dijo, el punto 68, pues es Ajá. probabilidad de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ah, infinito. claro, exacto. Solo porque en este caso, n llega hasta 5. De otro modo, es como te dices, ¿no? Te quedan todos los valores mayores al 2, que son 3, 4, 5, 6, y te vas, ¿no? Pero como solo llegamos hasta el 5, la n5, pues hasta ahí queda el tope, ¿no? Sí, pero no, el 1 es como la totalidad y yo nada más quiero hasta el 5. Ah, el 1 sería la totalidad, pero fíjate, aquí en este caso tu totalidad llega hasta 5. Aquí está. Hasta 5 llega la Ah, totalidad, porque estás repitiendo 5 veces. ok, ya, ya, ya. Ujú. A ver, aquí hay una duda, pregunta. Sí, es menor o igual, para que incluyes el 2 y el 2 también se quita. Y ahí quedaría esta probabilidad, digo, este ejemplo utilizando las tablas. Te repito, ahorita podríamos pasarnos al software y va a ser así bien inmediato y no te va a dar problema, pero en algún momento, pues seguramente van a tener que utilizar estas tablas y es bueno que se acostumbren al manejo. Ya luego en la actividad igual va a haber más ejemplos, ¿no? Entonces, para que manejen esto de manera correcta. Uno más. Por ejemplo, la probabilidad de que X, bueno, de que 1 sea mayor, menor que X y X sea menor o igual que 4. ¿Cómo calculamos? Mismo caso, ¿no? P, probabilidad de éxito 0.4, n igual a 5 repeticiones. Entonces, ¿cómo calculo con ayuda de la tabla esta expresión? Mi sugerencia es que lo primero que hagas, tengas bien clarito qué valores están acá. Entonces, los valores que están acá los puedo yo representar alternativamente como probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, porque te dice mayor a 1, el siguiente valor mayor a 1 es el 2, 2 menor o igual a X, menor o igual a 4. Y entonces, ¿esto cómo lo calcularías? ¿Cómo calculas la probabilidad de que X esté en un rango de 2 a 4? Lo voy a marcar en la tabla, que sería lo que me piden en este caso. En este caso, pues me piden de 2 a 4 e incluir estos valores, el 2, el 3 y el 4. Necesito estas probabilidades, considerarlas. Entonces, si yo necesito tomar en cuenta, no voy a marcar acá porque pienso que puede confundir un poco, solo necesito tomar en cuenta estas probabilidades, estos valores, 2, 3 y 4. ¿Qué hago entonces? Pues al valor de 4 le resto el valor de 1 y ya, ¿no? Exacto, ¿no? Aquí quizás se ve un poquito más claro. Al valor del 4, que es el que yo quiero, pues le resto el anterior que no me interesa, es decir, sería probabilidad, como comentó el compañero, probabilidad de que X sea menor o igual a 4, que sí me interesa, menos, pues a partir del valor amarillo, que ese ya no lo quiero, entonces lo quito, probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Entonces me voy a leer mi tabla, que sería punto 9898 menos punto 3370. Y entonces al hacer esa cuenta, ya me queda el valor. Voy a escribirlo 0.9898 menos 0.3370. Y esto nos da, no sé cuánto de, 0.9898 menos 0.337, 0.6528. Y ahí tenemos el resultado. Ah, mira, este no lo escribí. A ver. Y ahí tenemos estos resultados, ¿no?
estén utilizando la tabla. Y ahí quedarían. Bueno, ahorita guardo esto, pero pues ahí quedarían estos resultados con el apoyo de la tabla. Ahora, la tablita igual, pues la realidad es que tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa o qué sucede si mi probabilidad es punto 43, punto 33, punto 27? El punto 33, te repito, probabilidad de 1/3. Y ahí está el punto 333333 que no aparece en tu tabla. Y pues ya no puedo hacer ese truquito de cambiar mis variables para que me aparezca en esta parte. Entonces, para eso, ¿no? ¿sí? ¿Qué pasó? Puedes interpolar, ¿no? Ándale, puedes interpolar ahí una aproximación de valor. Igual, vamos a mostrar ahorita cómo pues, podemos utilizar aquí el software, que igual se vale. Me sirve para ilustrar un poquito más igual la media y la varianza, o también esta parte de interpolar, que igual vamos a comentar en cómo se hace. Entonces, si nos vamos a algún software, vamos a agarrarnos que es libre, GeoGebra. En GeoGebra tenemos también la oportunidad de utilizar GeoGebra para el cálculo de distribuciones. ¿Dónde está esa opción? Esta es la versión de escritorio. No sé si en la versión en línea esté igual. Esa casi no la hago. Entonces nos vamos a... Esperamos a que nos haga caso. Nos vamos a vista y a la parte de cálculos de probabilidad. Las demás ventanas, pues por el momento las cerramos. Y una vez que llegamos a la ventana de cálculos de probabilidad, pues ahí igual tenemos ciertas opciones para ver gráficamente nuestra distribución, que es bastante chido que tengas ahí una representación visual. Entonces aquí están las distribuciones, ¿no? Está la normal, la t-student, la g², la distribución F, exponencial, Cauchy, Weibull, gamma, log normal, logística, binomial, Pascal, Poisson e hipergeométrica. Aquí está la liñita, espero que la alcancen a ver, que divide a las discretas de las continuas. Entonces todas estas son continuas. Vamos a ver algunas de ellas en el curso, no todas. Y aquí están las discretas. Entonces, la binomial. De hecho, aquí aparece una tablita de valores, ¿no? Aquí. No sé si le alcanzan a ver. Aquí está alguna tablita de valores que son, no son los que aparecen en la tabla. ¿Cómo lo sé? Fíjate que aquí arriba dice probabilidad de que X sea igual. Acá. En la tabla es menor o igual. Entonces, estos son como si agarraras tu calculadora y sustituyes el 8. Te da esto. Agarras tu calculadora, sustituyes el 12 y te da esto, ¿no? Entonces, esa es la interpretación de esa tabla que aparece por allá. Entonces vamos a la binomial. Ahorita no tiene los parámetros de nuestro ejemplo. Pero vamos a comentar lo siguiente, que repito, esta parte gráfica tiene unas ciertas ventajas respecto a dejarlo todo en tablitas o solo con formulitas. Entonces, aquí está la gráfica con tipo diagrama de barras. Vamos a comentar luego, que estamos un poquito más avanzados en la semana, por qué surge o cómo puedo interpretar esta gráfica de barras, porque recuerden que yo les había dicho que la gráfica de las discretas es una línea, que aquí la tenemos, es una línea, pero también lo puedes interpretar como una gráfica de barras. Y fíjate de lo siguiente, la gráfica de líneas tiene el valor y sobre él la línea de la probabilidad. Pero la gráfica de barras, ahorita le voy a dar clic, fíjate que lo que hace es engordar un poquito, 0.5 y 0.5, alrededor del 8. Fíjate que ahorita que le dé clic va a engordar un poquito. Alrededor del 8, alrededor del 9, alrededor del 10, etc. Ahí está, engordó un poquito. Dejó un poquito más gordo el 8, más gordo el 9, más gordo el 10, etc. ¿Ok? Pero esta es la gráfica que vamos a utilizar. Entonces, ok, esta es la gráfica, ahí están mis valores de la tablita. Tengo, no sé si alcanzan a ver, si no me dicen y algún zoom, a ver. Tengo 20 ensayos, tengo una probabilidad de éxito de 0.5 y ahí está la gráfica de valores. ¿Cuánto es la media?
acuérdense que la media la puse en una fórmula anterior. ¿Cómo saco la media o mu, o la esperanza, de esta variable aleatoria? Sumatoria de X por F de X. Ajá, exacto. ¿Pero cuánto daba al final de cuentas? Estaba la formulita en la diapo. A ver, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? El formulario, vamos a cerrarlo mientras. ¿Era qué cosa? La media. ¿Dónde está? Ándale, N por P, exactamente, N por P. Ahí estaba, la media o mu es N por P. Entonces, si esa media... ay, ya me pasé. Ahí está. Si esa media N por P, la calculas aquí. Aquí, repito, N vale 20, P vale 0.5. N por P, 20 por 0.5 sería 10. Y entonces, fíjate la propiedad esta que te estaba comentando ayer. N por P es 10. Entonces, fíjate que el 10, aquí sí se está viendo un poquito más, porque pues es una de las distribuciones conocidas o más usadas. Fíjate que en el 10, que es tu media, se alcanza el valor más alto de tu distribución. Y de esa distribución, pues los que están alrededor van siendo menos probables y va disminuyendo o va bajando la probabilidad según te alejas del 10. ¿Qué otra? ¿Cómo se llama? Está en la varianza. ¿Cuál era la varianza? Era N por P por Q, que en este caso sería 10 por 0.5 por 0.5. Entonces, tu varianza, en este caso, sería 2.5. Entonces, escúchalo porque pues, no tengo aquí cómo anotar en GeoGebra. Tu varianza es 2.5. Entonces, ¿qué onda con la varianza? ¿Cómo veo la varianza? La varianza, más que... Bueno, vamos a aprovecharlo, vamos a ponerlo aquí. Uno nuevo. Entonces, si n vale 10, perdón, si n vale 20, p vale 0.5, entonces la media es 10 y la varianza es... ¿Cuánto me quedó? 5. 20 por 0.5 por 0.5, 5. ¿No? Y la desviación estándar, que es únicamente sigma, es la raíz de 5. Entonces, ¿cuánto es esta raíz de 5? La raíz de 5 es 2.20, vamos a redondear los dos decimales, 2.24. Entonces aquí quiero ilustrar un poquito cuál es la relación ok, ¿qué hago con sigma? ¿Qué me dice la sigma? ¿Cómo la puedo usar? ¿Cómo la puedo interpretar? En conjunto con la mu. Entonces te repito, la media es 10. Calculé mi varianza que es n por p por q, que sería 20 por 0.5 por 0.5, me dio 5 y saco la varianza. Perdón, saco la desviación estándar. La raíz de la varianza, 2.24. Entonces, ¿qué onda con ese 2.24? Lo que puedo hacer es construir probabilidades de este estilo. Fíjate, puedo yo considerar la probabilidad de que X esté menor o igual entre este tipo de intervalos. ¿Qué tipo de intervalos? Mu más un múltiplo constante de la varianza. ¿Por qué la varianza? Porque aquí entran en juego las unidades. Fíjate que mu pues queda en términos de las unidades del experimento. Acuérdate que era x por su probabilidad. Entonces sus unidades son las mismas. Si tu x te mide litros, tu media está en litros. Pero la varianza no, está al cuadrado. Entonces son unidades cuadradas. La que tiene las mismas unidades que mu es la sigma, porque ya está lineal. Entonces, este término, ¿qué onda cuando yo me pregunto por perdón, aquí es menos. ¿Qué onda cuando yo me pregunto por este tipo de probabilidades? ¿Qué es esto cuando yo lo escribo? ¿Qué son los intervalos
de mu menos k sigma a mu más k sigma, donde k es una constante. Es decir, este tipo de intervalos son mu menos sigma algunos casos particulares son mu menos sigma, mu más sigma. Si le pongo un 2, pues obviamente mu menos 2 sigma, mu más 2 sigma. Y vamos a dejarlo hasta acá. Mu menos 3 sigma, mu más 3 sigma. Hay una teoría por allá que van a ver en industrial o si quieren hay una optativa que se llama, bueno, el curso se llama 6 sigma y está un poco relacionado con esta expresión que tenemos acá. ¿Por qué 6 sigma? Mira, fíjate que de un lado le estás sumando 3 sigma y del otro lado también le estás restando 3 sigma. ¿Cuánto tiene de longitud este intervalo? 6 sigma. Entonces da ya un poquito el nombre de esa teoría o de esa parte. ¿Cómo se interpreta? ¿Por qué particularmente 6 sigma, no? Entonces, si en este momento usamos los valores que tenemos aquí, ¿cuánto sería el valor que aparece acá? Mu menos sigma sería 10. ¿Pero en qué intervalo sería, no? Sería 10 menos 2.24 hasta 10 más 2.24. 24. Y esto sería, ¿cuánto es esto? 10 menos 2.24, 7.76. Hasta más 2.24, 12.24. Entonces eso es lo que me queda en mi primer intervalo. Vámonos directamente al 6 sigma para igual no tardar tanto en esto. Cuando yo multiplico por 3, me quedaría esta expresión. ¿Y cuánto nos da? Este intervalo, el extremo derecho, nos da 16.72. Y el extremo izquierdo, 3.28. Ok, ya tengo estos intervalos que obtuve sumando y restando sigma o sumando y restando mi desviación estándar a la media. ¿Qué onda con ellos? Entonces, pues yo podría calcular estas probabilidades. Fíjate que el intervalo es como si me estuvieran pidiendo la probabilidad de que X esté entre 7.76 y 12.24. O la probabilidad de que X esté entre 3.28 y 16.72. Eso es lo que me representa estas expresiones que ya puse, probabilidades a final de cuentas, como las que estuvimos viendo en la tablita. Pero bueno, no vamos a hacer estas, vamos a verlas gráficamente. Si yo las quiero ver gráficamente, entonces, ¿dónde queda o cómo se ve el 7.76 y 12.24? Puedo ponerlas acá, sin ningún problema. 7.76 y 12.24. Esto me lo redondeo porque, pues, obviamente son variables discretas. La probabilidad es 0.7380. ¿Ok? Entonces, entre X y menos sigma y X más sigma de toda tu área total, acuérdate que el área total es 1, prácticamente ya tienes el 74% de todo el área total. Todos tus valores posibles prácticamente están en esos tres intervalitos que yo puse antes. Fíjate que en mu menos sigma y mu más sigma tienes un 74% prácticamente del área total bajo la curva. Un 74% de la probabilidad de caer. ¿Qué pasa en el siguiente valor? En el siguiente valor, bueno, pues no lo puse, pero me fui directamente al dichoso 6 sigma. En el 6 sigma, pues me quedó 3.28, 16.72. Si yo lo pongo acá, 3.28, cuando me lo redondeé, quedó en 3. Ay, no quedó 3. Y el 16.72, cuando yo lo redondeé, 17.
Y entonces, fíjate que en este dichoso 6 sigma, ¿qué probabilidad hay de estar en este dichoso 6 sigma? Prácticamente ya tienes el 0.99, el 99.9% de probabilidad de toda la curva cae en este dichoso 6 sigma. ¿Ok? Y entonces, pues tienes un 99.9% de probabilidad de estar allá, entonces, pues con eso es suficiente, ¿no? 99.9%, pues sí va a pasar, ¿no? Entonces, ahí el nombre de esta, un poquito el nombre de esta teoría del 6 sigma. Fíjate que todos los posibles valores caen en este intervalito, donde aquí, pues, esto me permite igual comentarles un poquito sobre la relación entre mu y sigma, que son nuestros dichosos esperanza o valor esperado de tu distribución y la varianza o la variabilidad de esta de la distribución, ¿no? ¿Qué tanto se abre la curva? Entonces, esto es lo que puedes esperar en cuanto a valores más probables de todos los posibles. Que, por ejemplo, si fuera número de lanzamientos de dardos, como en el ejemplo, pues en la mayor parte de las veces, pues va a acertar cuando menos 3 veces y lo más que va a acertar son 17. Entonces puedes decir, no, pues si aciertas 18 veces te doy $1,000,000 de dólares. No, pues casi nadie le va a dar las 18 veces. Cuando llega a 16 se va a estar muy feliz y algo va a pasar, pero pues se queda en 17, no llega al 18, ¿no? Un 99.9% de las veces. Entonces de ahí un poquito la interpretación de cómo se ve gráficamente y qué es esta parte de la media y la varianza. Fíjate que aquí cuando llegué al dichoso 6 sigma, pues fíjate, mira, antes del 3 prácticamente no ves valores y después del 17 lo mismo, prácticamente no, como que no ves gráfica, pero no es que no haya gráfica, fíjate que sí hay y arriba en la tablita lo veo, 0.00002 y después 0.0002, ¿no? Y también pasa este comportamiento de la curva normal. Ahí está el máximo y luego, boom, se pega al eje. Ahí está el máximo y boom, se pega al eje. Entonces eso en cuanto a la distribución binomial. Vamos a tomarnos un break. Ya hablaste bastante, ¿no? Vamos a pararnos unos 5 minutos. Bueno, 15. Unos 15 minutos. Y luego continuamos con los ejemplos. Y damos cierre a la sesión con la distribución geométrica y la distribución binomial negativa. Repito, vamos a darnos unos 15 minutos. Regresamos a las que ahorita. Ay, ya no sumo bien. Sumo 5. 9:40, ándale. Entonces, ahí queda. Pueden ir a tomar agua, estirarse, etc. Nos vemos 9:40 en punto. Hola. Muy bien. Ahí ya me estaba yo pasando de tiempo. Vamos a seguir entonces con la parte final de la binomial. Vamos con un ejemplito más, para ustedes. Y cualquier duda, comentario, pues me dicen, o si quieren lo resolvemos una entre todos. Dice lo siguiente. Suponga que Ana, una lanzadora de dardos, logra su objetivo con probabilidad 1/3. Suponga que ella dispara su objetivo 7 veces. Encuentre la probabilidad de que ella alcance su objetivo exactamente 3 veces, al menos una vez, y encuentre el número esperado de veces que le atinará al objetivo y también la desviación estándar. Entonces, este ejemplito, ¿no? Pues resolverlo y en tanto, pues voy escribiendo la solución para ver si llegan al mismo resultado. ¿Ok? Y luego de esto, pues ya nos pasamos a la distribución en geométrica. Hay varios ejemplos igual aquí en la práctica para que trabajemos aquí al final una vez que cubramos estos temas del día. Pero de momento, pues de la lanzadora de dardos. Ok, si lo siguen haciendo adelante, en el chat ya pusieron las soluciones, son correctas. Nada más comento cuál es la idea en cada inciso, por si tienen algún problema. Si no, pues pueden seguir trabajando
a su ritmo. Entonces, en este caso, de nuevo es una binomial. Lo que nos interesa es el número de veces que se logra el objetivo, que eso sería X. El número de lanzamientos en este caso es 7. Y la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de que logre el objetivo, la probabilidad de que acierte al lanzar el dardo, es 1/3. Entonces, el modelo o la función de distribución que vamos a utilizar en este caso es combinaciones 7 en X por 1/3 la X por 2/3 a las 7 menos X, donde X, repito, es el número de veces que va a lograr el objetivo. Entonces, en el inciso A, donde te piden que exactamente acierte 3 veces o alcance el objetivo exactamente 3 veces, es la probabilidad de que X sea igual a 3. Entonces, lo único que hay que hacer es sustituir el 3 en el modelo binomial y ya tienes el resultado. En el inciso B, te piden la probabilidad de que alcance el objetivo al menos una vez. Al menos una vez, pues incluye el 1, entonces te están preguntando por la probabilidad de que alcance el objetivo 1, 2, 3, 4, hasta 7 veces. Entonces, esa probabilidad es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1. Que, repito, puede ser que tú sumes el 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el 7, o por complementos. Recuerda que habíamos platicado este tipo de probabilidades, puedes calcularla por complementos. En este caso sería el único valor, restarle el único valor que no está en este conjunto, y el único valor que no está en este conjunto es el 0. Entonces, esto es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0, donde el 0 lo sustituyes en tu modelo y ya tienes el resultado. En el inciso B, el número esperado de veces que le atinará al objetivo, pues es n por p. Y aquí tienes n, que es 7, p, que es 1/3. Y entonces esto sería 7/3 o aproximado 2.3333. Y la desviación estándar, digo, el 6 y 10 son bastante rápidos, es la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p. Tienes n, tienes p, multiplicas por 1 menos p y le sacas la raíz y te queda 1.2472. Y ahí tienes cuando menos inciso C y D de manera correcta, porque pues es sustituir en la fórmula. En estos, una vez que sustituís el 3, pues te queda combinaciones 7 en 3, voy a copiar la fórmula. Te queda combinaciones 7 en 3 por 1/3 a la 3 por 2/3 a la 7 menos 3, que es 4. Entonces calculas este numerito y esto te debe quedar 0.256. ¿Eso me quedó? Creo que sí. Un decimalito más, 256, ay, 1. Y el inciso B, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1, repito, es 1 menos probabilidad de que X sea igual a 0, utilizando complementos, que esto sería 1 menos, ay, se salió, 1 menos la fórmula o el modelo con X igual a 0. Entonces sustituyes combinaciones 7 en 0 por 1/3 a la 0 por 2/3 a la 7. Calculas este número y este número te queda 0.9415. Y ahí tienes este ejercicio que sería la resolución del ejemplo 2 de la distribución binomial. ¿Ok? Entonces, vamos con los otros dos modelos que tenemos para el día de hoy. Repito, si alguien tiene pregunta, me dice, me detiene y lo podemos platicar, ¿no? Entonces, ahí queda este ejemplo número 2. Repito, hay más ejemplos. Todavía queda un ejemplo 3 para ustedes que podrían resolver después. De hecho, ahí está la función que van a utilizar para calcular esto. Aquí hay varios ejercicios de práctica. De hecho, tiene las respuestas para que chequen cómo les quedan estos cálculos. Uno más, también tiene por ahí su respuesta para que analicen antes de para su casa. Si nos alcanza el tiempo, regresamos a este. Entonces, vamos a comentar la distribución geométrica y
la distribución binomial negativa. O tal vez solo la geométrica, no sé. Digo, tampoco es correr para cubrir las cosas. Entonces, vamos a comentar sobre la distribución geométrica. La idea o la fórmula de la distribución geométrica es muy sencilla. De hecho, solamente es esta expresión. Y les digo, es muy parecida a la distribución binomial. Tienes dos resultados posibles. Un resultado que le vas a llamar éxito, con probabilidad P. Y fíjate, la P solo tiene potencia 1. Y un resultado al cual le vas a asociar la calidad de fracaso con una probabilidad Q. Y fíjate, la X es tu variable aleatoria. Ahora, ¿qué es la X en esta distribución geométrica? Fíjate que si tú sumas las potencias, así como hicimos con el caso binomial, ¿no? ¿Qué pasó en el caso binomial? Si tú sumas las potencias de P y Q, tienes X más N menos X. Cuando sumas las potencias de P y Q, llegas a N. ¿Qué era N? ¿Qué es N? El número total de repeticiones que hiciste del experimento. Ahora, ¿qué pasa con la geométrica? Les dije que es muy parecida. Lo que no está apareciendo aquí es este coeficiente de combinaciones. El motivo por el cual no aparece es porque la P tiene potencia 1. Y un experimento de tipo geométrico se va a detener o vas a dejar de repetirlo cuando alcanzas por primera vez el éxito. Esa es la diferencia importante entre la binomial y la geométrica. Son muy parecidos, fíjate, tienen ambos P y Q. Éxito, fracaso. P tiene una potencia X porque tienes X éxitos. Pero la geométrica igual tienes éxito, fracaso, P y Q. Pero la P tiene potencia 1. Porque, repito, en el momento en el que ganas, en el momento en el que alcanzas el éxito, ahí dejas de hacer repeticiones. Entonces, en esta distribución geométrica, la X representa el número de veces que llevas a cabo el experimento hasta ganar, por decirlo de alguna manera. Esa es la distribución geométrica. Éxitos, fracasos, y aquí la X, ojo, la X es el número de veces que voy a hacer el experimento, el número de veces que voy a participar en un concurso, etcétera, hasta que yo gane. Esa es la variable aleatoria en esta distribución geométrica. De todos modos, esto que te acabo de comentar aquí está escrito, ¿no? Las ideas para que una variable aleatoria X se considere con distribución geométrica, ¿cuáles son? Pues otra vez, solamente hay dos resultados posibles. Uno con probabilidad P y el otro con probabilidad Q, que es el complemento 1 menos P. ¿Qué interesa aquí? Interesa la probabilidad de que el primer éxito ocurra en el késimo ensayo. ¿Cómo que el késimo ensayo? En palabras un poquito más simples, cuando se alcanza el éxito, se detiene el experimento. Y aquí en el késimo, pues puede ser que tu éxito lo alcances en el primer intento, en el cuarto intento, en el quinto intento. En ese sentido es el késimo ensayo, ¿no? Puede ser el cuarto, el quinto, el séptimo, el noveno ensayo cuando ganes, ¿no? A eso se refiere la parte de késimo. Y eso es lo que te interesa, la probabilidad de que el primer éxito se obtenga en el ensayo X, ¿no? En X ensayo. Y entonces, ¿qué casos o qué problemas te llevarían a una distribución geométrica? Algunos experimentos que sí dan lugar a esta distribución o a esta variable podrían ser los siguientes. Obtener el primer sol en el noveno lanzamiento. Entonces, cuando caiga el sol, ahí ya estuvo, dejo de hacer el experimento. Por eso la importancia de el primer sol. Eso es fundamental aquí en esta distribución geométrica. El problema te habla obtener el primer algo, la primera victoria, el primer error, el primer defectuoso, la primera persona, primer algo, ¿no? Esa es una geométrica. O también, por ejemplo, el primer artículo defectuoso sea el 10º en la línea de producción. O aprobar un curso en el tercer intento. Aquí no te dice primero, pero pues por lógica, cuando apruebas un curso, pues ya no lo tienes que volver a llevar. O cuando obtienes la licencia de manejo, pues ya no tienes por qué volver a presentar el examen de manejo. Con que lo obtengas una vez es suficiente. Entonces, ahí las ideas, los ejemplos de la distribución geométrica.
¿Cómo queda de manera formal? De manera formal tenemos lo siguiente. Si se realizan ensayos repetidos en un experimento y en cada ensayo existe una probabilidad P, una probabilidad de éxito P, perdón, una probabilidad de fracaso Q igual a 1 menos P, y además cada ensayo es independiente de los anteriores, la variable aleatoria X, que representa el número de ensayos que deben ser realizados hasta obtener finalmente un éxito, es conocida como variable de distribución geométrica. Esta tiene función de distribución de probabilidad, P de X igual a K, bueno, o X, ¿no? Igual a P por Q a la K menos 1. Aquí se puso K o le puse K por aquello del Késimo ensayo, ¿no? Y aquí, ojo, importante, tiene recorrido 1, 2, 3, hasta el infinito. Aquí sí. ¿Por qué? Pues porque podría pasar que nunca ganes, ¿no? O sea, puedes intentarlo infinitas veces y nunca llegas al éxito. Entonces, les doy un momento para que anoten. ¿Qué deben tener en cuenta? Muy importante, lo que representa la X. El número de ensayos que deben ser realizados hasta obtener finalmente un éxito. Esa es la clave en esta distribución. Y bueno, respecto a P y Q, pues como la binomial, P probabilidad de éxito, Q probabilidad del fracaso, y la X es el número de ensayos que debes realizar hasta ganar. Y también muy importante, esto es lo que a veces, este punto que voy a comentar ahorita, atención, este punto es en el que a veces tienen errores. El recorrido es a partir de 1. Aquí ya no entra el 0. Porque recuerda que es el número de intentos hasta ganar. Si no lo intentas, o sea, si X vale 0, si no lo estás intentando, lógicamente no vas a ganar, o sea, ni siquiera lo estás intentando. Entonces tu rango empieza a partir del 1. Tienes que al menos intentarlo para que tengas oportunidad de lograr el éxito. Entonces, ojo con estos comentarios. Anótenlos y ahorita vamos con el ejemplo, que no es difícil. Muy bien. Entonces, lo importante, una vez más, dos resultados, P y Q. X, el número de ensayos hasta obtener un éxito. Rango de 1 hasta infinito. Entonces, vamos con el ejemplito. Anoten la formulita así express y nos lanzamos. P de X igual a P por Q a la K menos 1. Y bueno, también tener en cuenta cuál es la esperanza y la varianza de esta variable aleatoria. En el caso de la esperanza, E de X o mu, es 1 sobre la probabilidad de éxito. Esa es la esperanza o la media de esta variable aleatoria, 1 sobre la probabilidad de éxito. Y la varianza es Q sobre P cuadrada. ¿Qué es Q? Es la probabilidad de fracaso. Igual esta fórmula la podrías poner como 1 menos P sobre P cuadrada. Y ahí tienes la fórmula para la media y la varianza. Entonces esta es igual, digo, está en el formulario. Me parece que ahorita las vamos a usar, pero estas son la media y la varianza. Ahora sí, vamos con el ejemplo. Digo, estas si no las anotaron, no hay problema. Regreso a la lámina. Entonces, dice el ejemplo. Ups, sí, se me olvidó poner pause. Ahí aparece. Entonces, vamos a abrirlo desde aquí. Ahí está. No, nadie lo vio. Dice, la probabilidad de que un cohete alcance un objetivo es P igual a 0.2 y se disparará tantas veces como sea necesario hasta alcanzar el objetivo. Entonces así de cortitos son este tipo de ejemplos, ¿no? Y luego ya te piden las probabilidades. Encuentre la probabilidad de que con el tercer cohete se alcance por primera vez el objetivo. Inciso B, encuentre la probabilidad de que 4 o más cohetes sean requeridos para alcanzar finalmente el objetivo. Inciso C, encuentre el número esperado de cohetes que serán disparados antes de alcanzar el objetivo. Entonces, en este caso, bueno, en este ejemplo,
¿cuál sería nuestra variable aleatoria? ¿Qué representaría? Como es un experimento tipo geométrico, y repito, lo vemos porque nos están preguntando alcance por primera vez el objetivo, 4 o más, aquí pues están hablando de una acumulada, 4 o más, sean requeridos para finalmente alcanzar el objetivo. Y aquí te están diciendo que el éxito es lo que estás buscando, alcanzar el éxito por primera vez. Entonces es un experimento binomial, perdón, geométrico. ¿Qué importa en el geométrico? X es el número de veces que disparan o que se dispara el cohete. Eso es la X. El número de veces que se dispara hasta alcanzar el objetivo. Bueno, podríamos poner hasta alcanzar el objetivo. Eso es lo que me mide la X, el número de veces, ¿no? No el número de éxitos. El número de éxitos aquí es 1. Cuando lo alcance, se acaba el experimento. Entonces, aquí la probabilidad de éxito es 0.2. Esa es la probabilidad de alcanzar el objetivo. En este caso, mi modelo, el modelo geométrico, que es la probabilidad de que x sea igual a x, es la probabilidad por Q, la probabilidad por Q a la x menos 1. En este caso, pues como conozco el valor de P, lo pude haber puesto directamente como 0.2 por el complemento, eso es Q, 1 menos 0.2, 0.8 a la x menos 1. Entonces, ese es el modelo en este ejemplo, que es el que se me había escapado aquí en la laminita, ¿no? Y entonces, inciso A, ¿qué es lo que tengo que hacer o calcular en el inciso A? Probabilidad de que el tercer cohete encuentre la probabilidad de que en el tercer cohete se alcance por primera vez el objetivo. Es decir, me están pidiendo la probabilidad de que lance 3 veces el cohete y en la última vez me quede o alcance el objetivo. Probabilidad de que x sea igual a 3 sería un éxito y el resto fracasos. 0.8, ¿cuántas veces lo lancé? 3. Y si solo tengo un éxito, entonces tuve 2 fracasos. Este modelito igual es bastante sencillo de interpretar. Si quiero atinarle solo una vez, pues ahí está mi probabilidad de éxito. Y el resto de las veces fallé. El resto de las veces, pues el fallo es 0.8 al cuadrado. Y entonces esta cantidad es la probabilidad de alcanzar el objetivo con el tercer cohete. 0.2 por 0.8 al cuadrado, 0.128, 0.128. Ahora, ese fue el inciso A, entonces el facilito. El inciso B, ahora sí les pregunto, ¿qué probabilidad hay que calcular en el inciso B? Cuando x es mayor o igual a 4. Ah, exactamente, que x sea mayor o igual a 4. ¿Esta qué significa en el contexto del problema? ¿O cómo la pueden calcular? Eso se pide, está bien. Ahora, ¿cómo lo calculo? Exacto, una manera fácil es el complemento. El complemento me diría que esta probabilidad es igual a 1 menos la probabilidad de que x, ¿qué? Sea menor que 4. Ándale, sea menor que 4, está bien. O, ándale, también esa que pusieron allá, esto está bien. O equivalentemente, y de hecho esa sería la que vamos a utilizar finalmente, x sea menor o igual a 3. ¿Ok? Y entonces, aquí sí, en esta geométrica no hay tablitas. De hecho, no aparecía en la tabla que les mostré de GeoGebra. Esto sería, ¿qué cosa? 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0. Ay, bueno, perdón, aquí se me fue.
no puede haber 0. No hay 0 intentos. Si no lo intentas, no puedes acertar. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 1, es decir, acierte en el primer disparo, más la probabilidad de que X sea igual a 2, acierte en el segundo disparo, más la probabilidad de que X sea igual a 3, que acierte en el tercer disparo. Entonces, continuamos con esta. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 4 sería 1 menos, abrimos paréntesis, y bueno, vamos a poner los numeritos, directo, probabilidad de que X sea igual a 1, 0.2, probabilidad de que X sea igual a 2, 0.2 por 0.8, 0.16, más probabilidad de que X sea igual a 3, ya la calculamos allá, 0.128. Y entonces, pues calculamos esto, 1 menos 0.2, menos 0.16, menos 0.128, ándale, 0.512. Y ahí tenemos esta probabilidad. De hecho, si les llego a pedir algo así por escrito, es suficiente con que me pongas que esta probabilidad la vas a calcular con complementos y me pongas pues, el resultado, ¿no? Digo, no hay mayor problema en que escribas que esto significa menor o igual a menor que 4 y que cada dato es esto. Digo, confío en que lo estás calculando bien. Y entonces me interesa que pongas al menos qué probabilidad vas a calcular, cómo la estás calculando, porque pues esta es una suma infinita, y el resultado. Y entonces ahí tenemos inciso B. Y el inciso C, el número esperado, pues es una fórmula que nos presentaban ahí rápidamente. Ahí es mu. La media o el número esperado es 1 sobre P. Y esto sería 1 sobre 0.2, que nos queda 5. Ándale, en este caso preguntaban si no incluye el 0. No lo incluye porque recuerda que X es el número de veces que se dispara el cohete. Si X es 0, estarías diciendo como que si disparo 0 veces el cohete, ¿voy a alcanzar el éxito? No. Para alcanzar el éxito tienes que al menos dispararlo una vez. Entonces por eso no se incluye el 0. ¿Ok? Y de hecho, si incluyes el 0 pasa algo raro. Fíjate, lo puedes meter y te va a dar un valor, pero ese valor no es válido. Si sustituyo X igual a 0 aquí sin querer, fíjate que me queda 0.2 por 0.8 a la menos 1. Y entonces eso está raro, ¿no? Si bien te da un número decimal, ese de 0.8 a la menos 1, pues no es un valor lógico a la hora de meter probabilidades. Y entonces ese cuidadito ahí con el 0, ¿no? Para el caso de la geométrica no va el 0. Porque repito, ¿qué significa? Es el número de veces que disparas hasta alcanzar el objetivo. Entonces, ¿es posible que si yo no disparo pueda alcanzar el objetivo? No. Entonces, por eso el 0 no va. Porque tiene probabilidad 0. Si no disparo, no le puedo alcanzar el objetivo. Y entonces, ahí tenemos este ejemplo. La probabilidad de que un cohete alcance su objetivo. Guardamos. Y luego le subo el PDF. Uno más, igual de esta parte, dice lo siguiente. A ver si le puse pause. Sí, le puse pause. Ahí está. Entonces, uno más. Ya guardamos esto. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, me dice, o si quiere preguntar después, regresamos a esto, ¿no? Pero ahí tenemos este ejemplo. Aquí hay algo, aquí hay algo. Hoy. Bueno, parece que no. ¿Qué pasa? A ver. Uno más. Ahí. Ejemplo. Se sabe que en cierto proceso de fabricación, en promedio, una de cada 100 piezas está defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que se inspeccionen 5 piezas antes de encontrar una defectuosa? Entonces, ¿cómo quedaría el modelo en este ejemplo? La probabilidad de éxito y
¿cuál es la probabilidad de que se inspeccionen 5 antes de encontrar una defectuosa? ¿Cómo queda? Ok, entonces aquí ojo, nada más fíjense de lo siguiente. Dice, la probabilidad de que se inspeccionen 5 piezas antes de encontrar una defectuosa. Entonces, ojo con esta redacción. Probabilidad de que se inspeccionen 5 antes de encontrar una defectuosa. Es decir, el tipo viene, inspecciono 1, 2, 3, 4, inspecciones 5 y luego me encontré con la defectuosa. Esa es la idea en este problema. La P y la Q sí la están identificando bien, punto 1.99, pero deben inspeccionarse exactamente ese número de piezas, 5 antes de encontrar la defectuosa. Es una igualdad. ¿Cuánto daba? No creo del número. A ver. Ándale. Ok, entonces, digo, este problema no está difícil. Vamos a mostrar la resolución. Dice lo siguiente. Entonces, la probabilidad P de que algo sea defectuoso, porque en este caso el éxito es, cuando te sale un defectuoso, es 1/100. X es el número de piezas que vas a inspeccionar hasta encontrar esa defectuosa. Entonces, en este caso, vas a inspeccionar 6 piezas, porque inspeccionas 5 antes de la defectuosa, entonces estás inspeccionando 6. Y entonces, la probabilidad pedida, esto está un poquito mal escrito, ¿no? Digo, aquí tengo variable y aquí tengo número, hay un errorcito por allá. La probabilidad pedida es 0.0995. 5 buenas, o sea, 5 piezas que no están defectuosas y la defectuosa. Repito, aquí debí poner f de 6 y aquí 6 menos 1 para que quede la notación de manera correcta. Entonces necesito inspeccionar 6 piezas, una defectuosa, 5 buenas y esa probabilidad sería 0.0095. Y ahí queda el resultado en este caso. La probabilidad de que se inspeccionen 5 antes de encontrar la defectuosa. Maestro, Entonces ahí tenemos voy a este saber. ejemplo. Sí, perdón. ¿Cómo voy a saber, por ejemplo, cuándo usar esta, que es la geométrica, cuándo usar la anterior? O sea, cuándo usar qué fórmula. Aquí tienes que fijar en la cantidad que te están pidiendo. Aquí solo te piden una defectuosa. Entonces, aquí cuando hables de un éxito, es muy seguro que te estén hablando de la geométrica. Una defectuosa, y fíjate del ejemplo anterior también, fue alcanzar finalmente, o sea, una vez el objetivo, alcanzar por primera vez el objetivo. Entonces, cuando te hablan de primeras veces, la primera ocasión, la primera vez, etcétera, es una geométrica. Y cuando te digan o cuando te pregunten por la probabilidad de ganar 5 veces, la probabilidad de ganar 4 veces o la probabilidad de que el evento se dé un número de veces, eso es la distribución binomial. Ok. Que eso quede bien clarito. La binomial se pregunta por el número de éxitos que vas a tener en tus repeticiones. Mientras que la geométrica te pregunta cuántas veces tengo que hacerlo para ganar por primera vez. Ese es un punto clave en esta parte. ¿Cuántos éxitos tengo? ¿Cuántas veces lo tengo que hacer para ganar por primera vez? Binomial, distribución geométrica. Y vamos, ya para cerrar el día de hoy, a comentar la distribución binomial negativa, que espero que no les confunda. Entonces la presento y de todos modos, si mañana tienen dudas de, siempre me revuelve esto, lo podemos volver a comentar sin problema.
Entonces, la distribución binomial negativa, que repito, estas tres se parecían mucho. De hecho, una se llama binomial, otra binomial negativa, la geométrica. Entonces, ¿cuál es la relación o en qué se parecen o en qué son diferentes estas? Pues ya vamos a terminarlo. La distribución binomial negativa. La fórmula es la que aparece acá. Y esta otra vez aparece o involucra combinaciones, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. Y fíjate, a diferencia de la binomial, recuerda que la binomial, la variable está en la potencia de P. ¿Qué es P? La probabilidad de éxitos. Entonces aquí lo que te interesa o lo que está variando es el número de éxitos. Ojo con eso, repito una vez más, en la binomial varía el número de éxitos. Eso mide tu variable, el número de éxitos. En la geométrica, la variable es el número de ensayos hasta alcanzar el primer éxito. Mientras que en la binomial negativa, la variable, ¿dónde está? Está en la Q. Y comparado con la binomial, ¿en qué numerito aparecía acá? N, el número de éxitos. Entonces, otra vez, aquí en la binomial negativa, la variable es el número, ¿qué dije? Dije número de éxitos, perdón. El número de repeticiones. Eso es la variable en tu binomial negativa, el número de repeticiones. Repito una vez más. Si la variable está en la P, es el número de éxitos. Si la variable está en la Q, es el número de repeticiones o el número de ensayos. Eso es a lo que se refiere tu variable. En este caso, en la binomial negativa, es al número de veces que lo voy a hacer. Ahora, ¿con qué fin, con qué objetivo lo voy a hacer? Lo voy a hacer hasta alcanzar R éxitos, ¿ok? Aquí el número de éxitos, fíjate, el número de éxitos o la potencia de P es una constante. Es decir, el número de éxitos está fijo. Lo que no sé es cuántas veces voy a hacer el experimento para ganar o para alcanzar este número de éxitos. ¿Qué situación estaría acá? Por ejemplo, jugar partidos de fútbol, por ejemplo, de béisbol. Entonces, piensa algo que te puede ayudar con esto es, bueno, si sabes un poquito de algún deporte tipo béisbol, básquetbol, no sé cómo sea el fútbol americano, pero por ejemplo en béisbol y básquetbol, ¿cómo sacan al campeón? Pues vienen la serie mundial, que consiste en que se juegan a lo más 7 partidos, por ejemplo en el béisbol, a lo más 7 partidos, si no me equivoco, y el primer equipo que gane 4, ese es el campeón. Entonces ese es un ejemplo muy claro, muy inmediato de la distribución binomial, porque en estos 7 partidos, ¿qué es lo que alcanzar 4 victorias? Y una vez que alcance esas 4 victorias, se acabó la serie mundial. Entonces, este es un ejemplito que te puede ayudar a relacionar en la distribución binomial con los problemas. Si tú ves un problema y lo logras asociar que es como si estuviesen jugando una serie mundial, donde el primero que alcance un número de victorias hace que se acabe el experimento, ahí tienes un experimento binomial. Te repito, el número de victorias está fijo. Lo que no sabes es cuántas veces hay que intentar el experimento. Por ejemplo, puede que se jueguen 4 juegos y un mismo equipo gane esos 4 juegos y se acabó. Puede ser que se jueguen 5 juegos, pero pues un equipo pierde el primero y gane los últimos 4 y se acabó. O se jueguen 5 juegos, un equipo gane el primero, gane el segundo, pierda algún juego de esos, pero cuando gane el 5.º partido, se acabó la serie mundial. Entonces, esa es la idea en la distribución binomial negativa. Alcanzar un número fijo de éxitos y lo que va a estar variando es cuántas veces vas a intentar, cuántas veces lo vas a hacer hasta alcanzar ese número de éxitos. Esa es la idea en la distribución binomial. Y entonces, ahora viene pues la parte formal, definición. De hecho, esta es la fórmula, ¿no? Les digo, ¿qué es X? Número de veces que vas a intentar. ¿Qué es P?
la probabilidad de éxito, que es R, el número fijo o el número constante de éxitos que quieres alcanzar. Y ahí tenemos los parámetros descritos de una manera rápida. Entonces ahorita vamos a comentar la idea una vez más, ¿no? Eso es todo lo que les acabo de decir en palabras es lo que está dejado por escrito en las siguientes láminas. ¿Qué es un experimento binomial negativo? Pues es un experimento que tiene las mismas probabilidades que un experimento binomial. Éxito o fracaso. Un éxito con probabilidad P, un fracaso con probabilidad Q. Y aquí está la parte importante. Con la excepción de que los ensayos no se repiten n veces, no es un número fijo de ensayos. Más bien se repiten hasta obtener un número fijo de éxitos. Entonces, lo que está fijo aquí son los éxitos y lo que está variando son el número de ensayos. Repito, lo que está fijo son los éxitos. En la binomial varía el número de éxitos. Lo que está fijo es el número de ensayos. Entonces, esto que lo anoten o que vean esta grabación las veces que requieran. Repito una vez más. Binomial está fijo, el número de ensayos varía, el número de éxitos. Geométrica está fijo, que quiero un éxito, y varía el número de ensayos que voy a hacer hasta alcanzar ese primer éxito. Binomial negativa varía o no está fijo el número de ensayos o el número de repeticiones que hago. Y lo que sí está fijo y debe tener muy claro es cuántas veces se quiere ganar o cuál es el número fijo de éxitos. Y entonces, tu variable aleatoria, ¿qué representa? Tu variable aleatoria con distribución binomial negativa representa el número de ensayos que deben ser realizados hasta obtener R éxitos. Eso es lo que representa tu variable aleatoria binomial negativa. ¿Cuántas veces lo tengo que hacer para ganar 5 veces? ¿Cuántas veces lo tengo que hacer para ganar 6 veces? Eso es lo que representa tu binomial negativa. ¿Ok? Y entonces, bueno, otra igual manera de parafrasear esto es que nos interesa ahora medir la probabilidad de que el R-ésimo éxito ocurra en el X-ésimo ensayo. Ay, ¿qué es esto, no? O sea que cuando ganes la 5ª vez, allá se acaba el experimento. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que gane 5 veces en 7 juegos? ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane 5 veces en 6 juegos, no? Entonces, cuando ganes la última vez, ahí se acaba el experimento. Una vez más, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo sospechoso sea el culpable? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a este experimento se le denomina experimento binomial negativo o de Pascal. De hecho, ahí en GeoGebra aparecía como Pascal. Ese es el otro nombre que igual recibe la distribución binomial negativa. ¿Ok? Entonces, formalmente, esta es la parte que corresponde a esa distribución, pero repito, ya lo resumimos bastante. Es P, probabilidad del éxito. Aquí yo creo que pues mejor lo escucha más que estar anotando, porque pues ya anotamos bastantes cosas. Entonces, P, probabilidad del éxito. Q, probabilidad del fracaso. R, que es R, el número fijo de éxitos que te interesen. R, éxitos. Y aquí tu variable es el número de ensayos que vas a realizar. X, o la X que aparece acá, la X que aparece acá, es, aquí está, X, es el número de ensayos que deben ser realizados. Y entonces, ¿por qué aparece X-1, R-1 en las combinaciones? Porque el último ensayo es igual un poquito a lo que les comentaba. Lo haces muchas veces, pero el último seguramente es un éxito. Y entonces, como el último tiene que ser un éxito, lo que tienes que acomodar, por decirlo de alguna manera, lo que puede estar ahí, no te importa en qué orden se dio, perdón, no acomodar, lo que no importa en qué orden se dio, fueron los otros R-1 éxitos en los X-1 intentos, ¿ok? De ahí un poco igual ¿por qué quedan estas combinaciones de esta forma? Porque el último es seguramente un éxito
Y aquí lo que tienes que escorar son los R-1, perdón, no escorar. Lo que puede suceder antes son los R-1 éxitos en los X-1 ensayos anteriores. El último es éxito, entonces no hay que escorarle nada. Y ahora, muy importante también, ¿cuál es el rango? El rango de valores, como tengo que conseguir R éxitos, pues cuando menos tengo que intentarlo R veces. ¿Ok? Entonces aquí el rango otra vez no empieces en 0, quizás no empieces en 1. Tienes que empezar desde el número de éxitos que tú quieres, ¿no? Y entonces, como el número de intentos varía, pues puede ser que llegues hasta el infinito. Entonces, esa es la idea para la distribución binomial negativa. Entonces, ahí igual, tenemos aquí otra laminita donde nos dicen cuál es la fórmula de la esperanza de esta variable aleatoria y la varianza de esta variable aleatoria. Entonces, ya para no estar aquí igual súper saturando, les dejo este ejemplo, ¿no? Para que intenten con esta distribución binomial negativa. Repito, se los dejo a ustedes para que intenten, eso es todo el día de hoy. Y yo les subo la solución de esto. Van a poder revisar la solución en la plataforma. Si no hay dudas, pues mañana continuamos con la siguiente distribución. Si quieren que resolvamos esto, pues me dicen, no, pues a mí me quedó una duda. Entonces podemos platicar de este ejemplo mañana. Repito, de todos modos voy a subir la solución a la plataforma y ahí la van a poder checar. Pero pues estas son las distribuciones del día de hoy. Y aquí al final están algunas distribuciones que obviamente están revueltas, que serían parte de la actividad. No me las tienen que entregar, yo las voy a poner en la plataforma y ahí les digo, y ahí ustedes ingresan sus respuestas, pero estos que están aquí como ejercicios, pues van a ser los de la actividad. Pero les repito, no me la entregan, solo suben sus respuestas a la plataforma una vez que yo abra estos problemas, y eso sería la actividad. Repito, se las dejo ahorita, pueden ir adelantando. Una vez que veamos todas las discretas, pues junto todas y esa va a ser la actividad individual, pero pues aquí se las dejo si quieren empezar a resolverlas. Entonces, eso sería todo el día de hoy. Todos los de azulito, de hecho, son los ejercicios de la actividad. Este que veas azulito, ¿dónde está? Este que veas azulito, bueno, no, ya tiene respuesta. Todos los que veas azulitos sin respuesta, es posible que aparezcan en la actividad. Bueno, estos tienen respuesta. Básicamente los de la última sección. ¿Para cuándo es, maestro? ¿O todavía lo va a pensar? Todavía. Sí, les digo, hasta que veamos todas las discretas. Todavía falta la de Poisson. Entonces, todavía, ¿no? Pero pues, son para la actividad. Pueden empezarlos. Entonces, si no hay mayores preguntas, dudas, esto sería todo el día de hoy y nos vemos mañana. Yo tengo una duda, pero es acerca de la actividad